Hola amigos, vamos a poner un poco de Twitter para obtener una idea general del tema del que vamos a hablar hoy. Al final volveré a Twitter, ¿eh? Me fui porque el ambiente era insoportable, pero para algunas cosas pues viene bien. Y ya van 2 o 3 días que os pongo cosas de Twitter en cada vídeo. Bueno, esto es las Kellys Barcelona. Las Kellys son varios grupos de Twitter llevados por trabajadoras de hogar, ¿vale? Trabajadoras de hogar y trabajadoras de la limpieza en general. Trabajadoras de hotel, trabajadoras... Bueno, vamos a leer. Cuando un trabajador traiciona a un empresario, éste le despide ipso facto, bajo la modalidad de transgredir la buena fe contractual. Pero, ¿qué pasa cuando los políticos traicionan gravemente a sus votantes? Los trabajadores, a los que dicen defender, deberían dimitir en el acto. Pones un hilo, ¿vale? En este medio patronal se congratulan de la facilitación del despido para la conciliación. Claro que no se trata de un error, como dice el gobierno, sino que nos lo han colado intencionadamente en la ley de paridad. Una ley de paridad que facilita el despido a las trabajadoras que quieren conciliar. Si facilitan nuestro despido, nosotros tendremos que exigir el cese inmediato de todos los responsables ya. Y el titular. Díaz rectifica y facilita el despido de quien pida un cambio de jornada ante el temor a la picaresca. Mienten. ¿Qué hacía un texto del Estatuto de los Trabajadores donde se elimina la nulidad de los despidos para conciliar, Ministerio de Trabajo, de base para una ley de paridad, Ministerio de Igualdad? Centenares de asesores, ministros, Consejo de Ministros, diputados y senadores lo aprobaron. Igualdad reconoce un error en la ley de paridad al permitir que se despida a quienes se acogen al permiso de cuidados. El Ministerio introdujo una enmienda sobre violencias sexuales en un texto no actualizado del Estatuto de los Trabajadores que eliminó la protección ante estos ceses. Fuentes del gobierno aseguran que habrá una subsanación cuanto antes. El documento fue confeccionado por varios ministerios, con centenares de asesores, pasó por el Consejo de Ministros y luego fue aprobado por centenares de diputados y senadores. Nuestra desprotección es completamente intencionada. Ahora exigimos el cese fulminante, supongo que de la señora ministra de Trabajo, de los que han cometido esa atrocidad legal. Adiós a la protección de los trabajadores. Un error en la ley de paridad permitirá despedir a los empleados que soliciten cambios de jornada. Bueno, ya hemos visto algunos hilos, ¿no? Pero bueno, ya nos tomaron el pelo a todos con la reforma laboral, además de verdad. Incumplieron el compromiso adquirido respecto a eliminar las subcontratas de la propia actividad. Pero esto de la ley de paridad es la gota que colma el vaso, y es intolerable que encima mientan descaradamente. Sus leyes nos condenan y la precariedad que sufrimos en nuestras carnes. Y en la foto pone: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y ahora, como me gusta a mí y como hacemos siempre, vamos a leer la noticia. Pero claro, fijaros, el gobierno más progresista de la historia, ¿no? Yolanda Díaz, la que nos cuida, la de los cuidados, la que le dice a los empresarios: uy, qué guapo estás hoy, mientras les abraza. Pues fijaros, nos querían quitar a nosotros la cotización, quieren quitar a las personas que necesitan
cambio de jornada para cuidar a sus dependientes, la posibilidad de hacerlo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de este gobierno? ¿Qué podemos decir de este gobierno? Bueno, vamos a la noticia, ¿vale? Espera, aquí estamos. Díaz rectifica y facilita el despido de quien pida un cambio de jornada ante el temor a la picaresca. Picaresca, qué hija de la gran puta. Me vais a perdonar estas palabras tan gruesas, pero es que me ha salido del alma. En pleno debate sobre una futura reforma que pretende endurecer las condiciones del despido, el Gobierno ha aprobado un inesperado cambio legal que hace exactamente lo contrario. Los facilita en aquellos supuestos en que el trabajador había solicitado o estaba disfrutando de una adaptación de jornada por conciliación, lo que hasta ahora se consideraba un motivo para considerar la nulidad del cese, un blindaje que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, retira apenas un año después de introducirlo en un decreto aprobado justo antes de las elecciones generales. La rectificación aparece en la disposición final novena de la Ley Orgánica de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeres y Hombres. Fue una de las primeras aprobadas por el nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Sumar a finales de 2023, pero su texto definitivo no ha visto la luz en el Boletín Oficial del Estado hasta el pasado 2 de agosto. Entre medias, una tramitación parlamentaria que ha introducido esta sorpresa para muchos laboralistas que llevaban casi un año denunciando que las solicitudes para conciliar se habían disparado como una forma de picaresca, para protegerse ante la perspectiva de un despido. Entre los primeros en alzar la voz de alarma por el cambio está el catedrático de Derecho del Trabajo y consejero asesor de Augusta Abogados, Jordi García Viña, y Omar Molina, director laboral del mismo despacho barcelonés, que coinciden en que los trabajadores en esta situación lo tendrán más difícil para reclamar si son despedidos. Los tribunales solo pueden declarar la nulidad de la extinción en aquellos supuestos en los que expresamente se establece en la norma, ya que se puede interpretar que es una especialidad de la norma y no se aplica en el régimen general de nulidad por cualquier tipo de vulneración de derechos fundamentales, más habiendo eliminado expresamente estos supuestos, apunta García Viña. El cambio, que entrará en vigor el 22 de agosto, 20 días después de su publicación en el BOE, supondrá un giro brusco de timón para los despachos de abogados y los tribunales, que en el último año han afrontado un incesante repunte de las demandas que reclamaban la nulidad de su despido con un argumento que ahora se borra de la ley. La historia comienza con la última norma aprobada por el Gobierno en la anterior legislatura, el Real Decreto Ley 5/2023, que prorrogaba las medidas anticrisis por la guerra de Ucrania, pero que derivó en un cajón desastre con el que introducir cambios legales en diversas áreas que, en el caso de las medidas laborales, ha afectado a los procedimientos de solicitud de cambio y de adaptación de jornada, incluyendo el teletrabajo, reguladas en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Pero la clave no son los cambios en este apartado, que se mantienen vigentes, sino que afectan a los apartados 4b del artículo 53 y 5b del artículo 55 del Estatuto. ¿A qué se refieren estas disposiciones? A los motivos por los que se declara la nulidad en los supuestos de despido por causas objetivas y despido disciplinario. Así, la regulación introducida en junio establecía que no solo el disfrute, sino la mera solicitud de esas adaptaciones de jornada sería considerada una causa de nulidad, como ocurre con los permisos por embarazo o por maternidad o paternidad, así como la excedencia por cuidado de hijos. Con ello se daba un respaldo legal específico a una cuestión que ya había desembocado en no pocos procesos judiciales. Pero con la normativa anterior, los jueces acostumbraban a dar la razón a la empresa
en casos en los que el trabajador había recorrido su despido por haber solicitado cambio de jornada, como ya informó el economista.es. Con la nueva redacción, que la situación cambiaba radicalmente desde el momento en que la mera solicitud ya permite considerar una nulidad objetiva del despido, habrían una vía que los trabajadores impugnen el despido con mayores garantías de éxito. La nulidad objetiva supone que la carga de la prueba reposa en el empleador. Es la empresa la que debe argumentar que el despido es procedente y se deben a causas no relacionadas con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos parentales y la excedencia por cuidado de hijos. Pero ahora también desvincularlo de las solicitudes de cambio de jornada o teletrabajo. Para las empresas esto suponía una fuente de conflictividad laboral e inseguridad, porque mientras un trabajador no puede utilizar discrecionalmente una maternidad o el cuidado de un dependiente para blindarse ante la previsión de un despido, una de las razones que la ley considere esos ceses en casos nulos, con las solicitudes de adaptación de jornada o teletrabajo la cuestión es más difusa, sobre todo si bastaba con solicitarlo. Esto, según denunciaron los despachos, abrió la puerta a una avalancha de demandas por despido basadas en una solicitud de cambio de jornada que no ha hecho sino incrementarse desde junio del pasado año, ya que tenían muchas más garantías de éxito. Ahora esto vuelve a la situación anterior, en la que el trabajador debe demostrar que el despido se produce por su solicitud, aunque sus posibilidades son mucho más reducidas. La pregunta es si esto puede reducir las solicitudes de adaptación de jornada. Omar Molina apunta que si las solicitudes se han elevado desde junio de 2023 es porque, a diferencia de la reducción de jornada por cuidado de menor o persona con discapacidad, con la adaptación la persona trabajadora tiene la posibilidad de ajustar o modificar su jornada de trabajo de origen, sin reducción salarial, y recuerda que entre las opciones que da la ley, la solicitud estrella ha sido solicitar el derecho a teletrabajar. Pero estos aspectos regulados en el artículo 34.8 no se modifican, con lo cual las condiciones y los plazos que debe seguir la empresa son los mismos que hasta ahora. Eso sí, el empleador sabe que ese trabajador ya no está blindado ante un despido. ¿A qué se debe un cambio? ¿Por qué el gobierno ha aprobado este cambio? Díaz presentó la regulación del decreto hace un año como una apuesta para facilitar la conciliación, una cuestión que sigue siendo uno de los ejes de la actual legislatura, con la negociación abierta por el cambio de jornada. El cambio no aparecía originalmente en la ley orgánica, sino que se introdujo en junio de ese mismo año durante su trámite parlamentario en el Congreso, a través de una enmienda presentada un mes antes de manera conjunta por PSOE y Sumar. Dicha enmienda corregía la grave contradicción ante la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y la Ley Trans, que recortaba la protección ante el despido de las víctimas de violencia sexual, lo que además supone un agravio comparativo respecto a las víctimas de violencia de género, según la justificación que la acompañaba. Es decir, que cierra un agujero creado por las dos leyes impulsadas por la dirigente de Podemos, Irene Montero, que ocupaba la cartera de Igualdad antes de la salida de la formación morada del Ejecutivo, reemplazada por Sumar, liderada por Díaz. Sin embargo, esto no explica que se elimine lo referente a las adaptaciones de jornada, una cuestión delicada, que ni siquiera parece haber pasado por el diálogo social, aunque fuera un guiño a la patronal para acercar posiciones en cuestiones como la reducción de jornada hubiera contado con el rechazo frontal de los sindicatos. Bueno, qué mal redactado está el artículo, por cierto. Pero bueno, pero más o menos se ha entendido, ¿no? Que los trabajadores somos muy malos, y Díaz aquí está para ponernos en vereda. Yolanda Díaz. En fin. Pues sí. Es que estoy sin palabras. La verdad. No sé qué decir.
No sé qué decir, me salen palabras muy gruesas. Me salen palabras muy gruesas. Este gobierno, desde luego, no es de izquierdas. Este gobierno no apoya a los trabajadores, no apoya a los parados. No, no, no. Pues esto es lo que os traigo hoy. Esto es lo que os traigo hoy. En fin. En fin. Bueno, pues nada. Nada. Como estoy sin palabras, de verdad. Es que me parece atroz. Dicen que miran por la conciliación, que miran por el feminismo, que miran... Pero son todo medidas estrambóticas, medidas absurdas. Las medidas que de verdad apoyarían a las mujeres y a los trabajadores, pues las quitan, las eliminan, las... ¿Por qué? Porque solo les importan las medidas de cara a la galería. Ahora, la reducción de jornada. La reducción de jornada, y van a hacer lo que sea por la reducción de jornada. Van a facilitar el despido. Seguramente reduzcan indemnizaciones. Van a aumentar las horas extras que pueden hacer los trabajadores. Van a quitar controles. Van a hacer lo que sea por una mera medida cosmética, porque sus otras acciones han quitado totalmente el sentido a esa reducción de jornada. Porque que me hablen de reducir jornada cuando en la hostelería se están trabajando 60 y 80 horas semanales, me parece que se ríen de nosotros. Me parece que es una burla. Hablar de reducción de jornada cuando hay trabajadores en las empresas que han cubierto su cupo de horas extras el día 10 del mes, me parece que se están riendo de nosotros. Y dicen, no, sí, vale, reduzco la jornada, pero te dejo que los trabajadores hagan 4 veces más horas extras a la semana. Y dices, hombre, pero vamos a ver, que se supone que haces esto para que tengamos más vida, no menos. Bueno, hasta mañana.